Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Un plaer ser amb l'audiència que ens escolti i vegi per YouTube o per la Rap Ràdio. Avui no és qualsevol programa, és el darrer Connexió Mèxic de la temporada i us volem donar les gràcies per haver estat amb nosaltres al llarg d'aquest viatge setmana rere setmana. Gràcies a en Leonardo Alvarado, el nostre col·laborador en política mexicana, que com sempre ens acompanya amb les seves anàlisis clares i sempre al punt. Aquest dijous som també amb nosaltres dos convidats molt coneguts d'aquesta emissió. Em refereixo a en Alfredo Castro i a en Alonso Leal, amb qui parlem de la sèrie d'estiu que hem estat preparant per continuar acompanyant-vos durant els pròxims mesos de vacances. I ara sí, comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, de nou junts a Connexió Mèxic, ¿qué pasa al ámbito nacional? Hola Miriam, qué gusto estar aquí una vez más contigo, tus invitados y la gente de Rap Radio, siempre tan amables. Y bueno, pues con varias cosas. Sin duda, siempre tenemos que estar hablando de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque todos los días, si no es que todas las semanas, hay algo nuevo que decir al respecto, ¿no? Y como bien sabemos, es una relación que muestra varios desafíos, ¿no? El golpeteo es constante y la presión no cede. En días recientes salió a relucir otra vez en medios aquella cena que tuvo el embajador Johnson cuando llegó a México, en la que se reunió en un céntrico hotel de la Ciudad de México con empresarios, periodistas y hasta políticos, predominantemente de la oposición. Cabe resaltar que fue un evento promocionado por Grupo Salinas, dirigido por el tristemente célebre Ricardo Salinas Pliego, en quien hoy se encuentra en litigios importantes con la autoridad fiscal mexicana y del cual pudiera desprenderse una pérdida importante de su fortuna para poder subsanar el adeudo que tiene con el fisco mexicano. Ya habíamos hablado de aquella reunión, pero vale la pena resaltar algunos aspectos, sobre todo el de los asistentes, pues estuvieron presentes y representados por sus columnistas y periodistas grupos tan importantes como Televisa, Azteca Noticias y Grupo Imagen, entre otros, además de empresarios notables y de un potencial candidato a la presidencia a la República en el 2030, Eduardo Berazategui, firme exponente de la ultraderecha mexicana y del libertarismo. Además de algunos miembros incluso de Morena, el partido en el poder, destacando sin duda la presencia del ex canciller Alicia Bárcenas. Lo relevante del caso es que pareciera ser que ahora el verdadero líder de la oposición en México sería el gobierno de los Estados Unidos, seguido y arropado por diferentes sectores de la sociedad mexicana, empezando por varios y notables empresarios, poderosos grupos de medios de comunicación y un buen número de ciudadanos, sobre todo de alto poder adquisitivo, que han estado en absoluto desacuerdo con la transformación que emprendió en su momento el presidente López Obrador. Aunque la presidenta Sheinbaum dice que el nuevo embajador en México, Ron Johnson, se ha portado muy respetuoso con ella, no hay que olvidar que la estrategia norteamericana siempre sigue el mismo guión. Lo hemos visto en diferentes partes alrededor del mundo. Primero se desacredita, luego se desestabiliza y finalmente viene la intervención. En apenas 6 meses de gestión del presidente Trump ya hemos visto 2 de estas etapas en desarrollo. Y las intenciones de desestabilizar no cesan, torpedeando el buque insignia de la relación bilateral, el famoso Acuerdo de Libre Comercio o TEMEC. Una guerra arancelaria acompañada de iniciativas que perjudiquen a distintos sectores económicos y sociales del país, como por ejemplo ahora el cuestionamiento relacionado con la administración de los aeropuertos en la Ciudad de México, es el método preferido de los norteamericanos. Según el Departamento de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos, los vuelos de carga no deberían estar yendo al AIFA, el aeropuerto nuevo, sino que deberían seguir en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, argumentando una serie de razones que no necesariamente tienen fundamentos técnicos, sino con el ánimo de meter en una crisis al gobierno de México con una iniciativa totalmente
injerencista y amenazante para la soberanía de este país. Si a eso le sumamos que se impusieron nuevos aranceles, por ejemplo, al jitomate, lo cual tendría un impacto bastante severo a este sector en México y desde luego afectando también al sector agroindustrial de los Estados Unidos, quedaría en evidencia la intención del presidente Trump de ajusticiar al villano que supuestamente perjudicó a su país y así mantener a sus bases contentas, quienes por cierto cada vez lo desaprueban más. Otro ejemplo fue la aprobación del impuesto a las remesas, argumentando que es una actividad financiera que podría prestarse al lavado de dinero, sobre todo porque muchas de estas operaciones se hacen en efectivo. Como respuesta, el gobierno mexicano emitió una tarjeta de débito, la tarjeta Finabien, que tiene todo el soporte bancario para operar en ambos países y la cual nuestros paisanos migrantes podrán obtener de manera muy sencilla y así solucionar el reto de tener bancarizados sus envíos de dinero a sus familias en México. El otro tema que también apareció en las titulares de la última semana es la iniciativa del presidente Trump de ponerle aranceles a todos aquellos países alrededor del mundo que se atrevan a colaborar con los BRICS. El primer afectado de esta medida fue Brasil, a quien le impusieron una tarifa de 50% en las exportaciones de cárnicos a aquel país del norte. Pero la respuesta del presidente Lula no se dejó esperar. Inmediatamente anunció que si ese era el caso, dejaría de exportar de inmediato tales productos al país del norte, lo cual evidentemente implicó un consenso y una unidad entre los sectores productivos brasileños, que además de respaldar la decisión presidencial, estarían ya buscando otros mercados en otras partes del mundo para sustituir sus ventas, justamente aprovechando la relación que tienen con los BRICS, agrupación de países que ya incluye un 35% del PIB mundial y un poco más de la mitad de la población sobre el planeta. México en ese sentido se ha mantenido como observador, al igual que lo hizo en la reciente reunión cumbre que se realizó en Cartagena, Colombia, para condenar el genocidio en Gaza, y aunque varios países participaron, México se presentó solamente en calidad de observador. Sabemos que la presión norteamericana sobre nuestro país es enorme en muchos aspectos y además, tristemente, cuenta con el beneplácito de muchos mexicanos. Es lamentable aceptarlo, pero así es. En México existen varios sectores sociales y económicos fuertemente pro-yanquis, por decirlo de alguna manera, y que estarían encantados de que este gobierno fuera absolutamente sumiso al de los Estados Unidos, como sucede ya en lugares como Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador o Argentina, circunstancias que han probado contundentemente lo pernicioso que este tipo de sumisiones terminan siendo para el ciudadano que los habita. Por el contrario, son países que terminan saqueados, empobrecidos y brutalmente dependientes de las decisiones que se toman en Washington. En México eso no sería la excepción. Ya hemos visto cómo los norteamericanos están tratando de desacreditar desde tiempos del presidente López Obrador al gobierno de la Cuarta Transformación, asociándolos con actividades delictivas de todo tipo, y sin embargo hasta ahora, a pesar de las operaciones principalmente mediáticas que han emprendido, no han mostrado una evidencia de nada. Incluso en días recientes, después de la comparecencia ante un juez, uno de los criminales más buscados en México y en Estados Unidos, finalmente se le concedió protección como colaborador de la justicia, e incluso se le permitió a este individuo dejar la cárcel para entrar a un programa especial que le permitiera a la justicia norteamericana obtener evidencia criminal de otros capos asociados a su organización y a sus organizaciones competidoras. El juez le dio 6 meses para colaborar con la justicia, so pena de recibir una sentencia de cadena perpetua si no lo hiciera. Esta acción animó a muchos de los opositores del gobierno actual en México, con la idea de que este capo sacaría a la luz un montón de acuerdos de corrupción y complicidad con varios de los miembros del partido dominante actualmente e incluso con miembros del gobierno o del gabinete, gobernadores, etcétera. No podemos soslayar que si hay indicios, como lo dijimos la semana pasada, de que la corrupción en la clase política mexicana es una práctica común y que, por ejemplo, ahora en el caso de Tabasco, se pone en entredicho la calidad moral del exgobernador Adán Augusto López, quien tuvo a su cargo un jefe de seguridad al cual ya se le integró una carpeta de investigación por delincuencia organizada
y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y que ya es buscado por Interpol. En este ámbito enrarecido, el partido Morena tuvo en días pasados su Congreso Nacional, en el cual supuestamente se establecieron una serie de reglas e incluso la formación de un comité especial de admisión al partido, que estaría revisando a quienes han llegado de otras fórmulas políticas y que han manchado de manera sustancial la reputación del partido. Por lo que se espera que en días por venir y en vísperas del inicio de sesiones del Congreso de la Unión próximamente en septiembre, en tanto el líder de los diputados Ricardo Monreal como el líder de los senadores Adán Augusto López definan su nueva postura y den o no la oportunidad a la presidenta Sheinbaum de que en verdad promocione las reformas que se necesitan para gobernar. Entre otras, y la más sonada, la que tiene que ver con la reestructura electoral existente en el país, en la que se propone reducir o eliminar a los representantes plurinominales, que desde su aparición a mediados de los años 70 hasta la fecha, no han sido genuinos representantes de las minorías, sino más bien bisagras que los pequeños partidos terminan usando para negociar mejores canonjías y privilegios. El país se enfrenta a importantes retos en su evolución económica y social. El sector energético, por ejemplo, sigue siendo un tema que está lejos de haber sido resuelto, sobre todo en lo referente a conectividad y distribución. Los derechos humanos y la ecología también son pendientes que llegan a la parte más sensible de los pueblos originarios, y para ello hay varias reformas que tendrían que moverse hacia adelante, incluyendo en algún momento, y algo de lo que no se habla mucho, la reforma fiscal y la reforma a las fiscalías, para que de verdad al final del gobierno actual, la presidenta Sheinbaum nos pueda dejar un país mucho más justo y más igualitario, y salgamos de una vez por todas de ese penoso ranking que nos tiene en los últimos lugares como uno de los países más inequitativos alrededor del mundo. Hasta aquí mi comentario de hoy. Leonardo, ¿qué estrategias crees que México podría implementar para contrarrestar de alguna manera la presión o este golpeteo, ¿no? por parte de los Estados Unidos sin poner en riesgo, si es que eso cabe, ¿no? El trabajo bilateral y en temas claves como la migración y el comercio? Mira, francamente es muy complicado y hay que tener muchas agallas, por decirlo de alguna manera, y sobre todo contar con la unidad no solo del partido y de la gente que gobierna, sino también del pueblo de México y sobre todo los empresarios. Porque tomarse un trago gordo como la decisión que tomó Lula da Silva, no es fácil de hacer, máxime que nuestras exportaciones dependen en un 80% de lo que le vendemos a los Estados Unidos. La integración de nuestras economías es irremediable, por decirlo de alguna manera. Así que haya TEMEC o no haya TEMEC, las economías van a seguir siendo integradas. Claro, el problema que va a surgir aquí es en qué desventaja podríamos caer nosotros. La otra cosa que podemos ver es que con todas estas amenazas, aranceles, iniciativas injerencistas y demás, el gobierno de México tiene perfectos pretextos para voltearse y empezar a buscar otros acuerdos. No sé si tendríamos la capacidad de hacer un acuerdo con China, el cual nos vendría muy bien, por cierto, porque tenemos una relación deficitaria con aquel país, pero evidentemente eso haría enfurecer a los norteamericanos y las medidas que podrían tomar sí podrían ser verdaderamente draconianas. Así que hay que manejarlo, como se dice aquí, con pincitas, porque no solo hay que hacerlo, sino que hay que empezar a semblantear la idea, porque es muy claro que el gobierno norteamericano no está buscando un socio en nosotros, está buscando a alguien que le sirva a sus fines, a su agenda y nada más. El bienestar o desarrollo del país es la última de las prioridades del gobierno norteamericano. Y pasando un poco, bueno, al tema de Adán Augusto López y de Morena, ¿tú crees que sea posible que se pueda consolidar un proceso de transformación en México sin que haya o sin que hubiera una renovación ética y política dentro del partido en el poder? No, es muy importante eso. Sin eso no vamos a avanzar y ya varios sectores dentro del partido y los analistas políticos han señalado
que lo decente sería que en próximas momentos, tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal marcaran su salida del ámbito político y dejaran espacio libre a otras corrientes mucho más progresistas dentro del partido. Y ojalá que así sea, porque han obstaculizado una serie digo, la más evidente fue la del nepotismo que la presidenta Sheinbaum había solicitado o propuesto que entrara en vigor en el 2027, y ellos fueron quienes promovieron principalmente que esto se fuera hasta el 2030. Así que no es lo ideal tener al enemigo en casa, así que ojalá que en razón de mantener vivo al movimiento, eh, abran los espacios necesarios para que otras corrientes ejerzan su capacidad de governar i hacer política. Doncs moltíssimes gràcies, Leonardo, per acompanyar-nos durant aquesta temporada, sempre amb la teva mirada crítica, el teu rigor i sobretot amb la capacitat d'explicar l'enrevessada actualitat mexicana amb molta claredat, context i una mica d'ironia quan cal. Ens has ajudat a veure més enllà dels titulars i a entendre els fils que mouen aquest país. Moltes gràcies, Leonardo. Encantado, Miriam, siempre. Gracias a ustedes. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAB Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rab.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I ara continuem, si us sembla bé, amb la meva col·laboració d'avui sobre els exilis. L'exili no és només un fet històric ni un gest polític, és una experiència radical de disposició, un trencament íntim amb la quotidianitat, amb el territori, amb la llengua materna. Escriure des de l'exili o malgrat l'exili és intentar reconstruir-se entre runes invisibles. És habitar una mena de terra intermitja entre el record i l'oblit, entre la veu pròpia i la veu d'un món perdut i nou. Els grans exilis del segle XX ens ho han recordat una vegada i una altra. Durant les dues guerres mundials, el mapa d'Europa es va esquerdar fins als fonaments. L'ascens dels totalitarismes va condenar milers d'intel·lectuals a fugir no només per salvar la vida, sinó per salvar la seva capacitat de pensar i d'escriure lliurement. Walter Benjamin, perseguit i atrapat entre fronteres, va morir sense arribar a l'exili desitjat. Hannah Arendt, des de l'exili, també va escriure algunes de les reflexions polítiques més lúcides del segle. Stefan Zweig, derrotat per la nostàlgia d'una Europa que s'ensorrava, va escollir el silenci definitiu. A Llatinoamèrica, les dictadures militars del Con Sud van repetir el patró: persecució, desaparicions, tortura, silenci. Però també paraula. L'exili no va fer callar autors com Juan Gelman, que va escriure des del dolor de la pèrdua d'un fill i des de l'exili forçat, o Ariel Dorfman, que va convertir el record de Xile en una obra de resistència i denúncia, o Cristina Peri Rossi, que va escriure des de Barcelona amb la veu ferida de qui ha estat foragitat de casa seva. L'exili de milers d'intel·lectuals republicans després de la Guerra Civil Espanyola va generar una comunitat literària i intel·lectual transnacional. A Mèxic, París, Buenos Aires o l'Havana, escriptors com Maxau, Mercè Rodoreda, Ramon Xirau o Maria Zambrano van continuar elaborant pensament, poesia i ficció des d'una lògica de reconstrucció. Les seves obres són, en molts casos, cròniques de la pèrdua i de la dignitat resistent. Però l'exili no és només memòria del segle XX, és també present viu. Avui, el món contempla amb horror el setge permanent sobre Gaza, on milers de famílies palestines són expulsades o confinades sota condicions inhumanes. L'exili palestí és, en molts casos, hereditari, fills i nets de refugiats que mai no han conegut la seva terra d'origen, però que la porten escrita als ossos. En aquest context devastador, la literatura torna a aparèixer com una forma de resistència íntima i col·lectiva. Poetes com Moussa Babutoa, que va sobreviure als bombardeigs i a la detenció,
han fet de la poesia una arma sense violència, una veu que no es resigna al silenci. La seva obra escrita en anglès tradueix l'experiència palestina per al món, però sense perdre l'arrel de la pròpia comunitat. L'exili per a aquests autors no és només geogràfic, és cultural, simbòlic, històric. És viure sense seguretat, sense terra i sovint sense veu. I tot i així continuar escrivint. Aquests exilis, separats per dècades i continents, comparteixen una mateixa tensió. Intent de preservar la humanitat i la memòria quan tot al voltant s'empeny cap a l'oblit. Escriure des de l'exili és resistir a la desintegració, és afirmar que la paraula pot ser refugi, pont, país provisional o estada definitiva. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I anem ja amb els nostres convidats. L'estiu ens porta sol, vacances i també sèries que enganxen. Estem molt contents de rebre a Connexió Mèxic en Alfredo Castro i en Alonso Leal, els principals presentadors de la sèrie d'estiu Vol, Exili i Resguard de la Paraula, escriptors de l'exili espanyol a Mèxic. Benvinguts, Alfredo y Alonso. Muchas gracias, Miriam. Como siempre, es un privilegio para nosotros ser invitados y un gusto estar contigo y con Leo. Igualmente, Miriam, muchas gracias por la invitación y pues con mucho entusiasmo, muy contentos de comentar sobre estos escritores, estos poetas del exilio español en México. Y bueno, comencemos preguntando por qué el título, por qué vuelo, exilio y resguardo de la palabra. ¿Cómo interpreta cada uno de ustedes estos tres elementos en relación con el tema de la serie? No, lo primero que hay que decir es que el título de vuelo viene del poema de Ramón Shirao que sirve de rúbrica al programa. Cada programa empieza en las mismas palabras de Ramón Shirao con este poema que se llama Vol, en catalán, por cierto. Entonces, creemos que era una muestra importante de lo que hicieron los escritores exiliados en México. Porque tú acabas de decir algo muy importante. El exilio es un trastocamiento esencial de la vida. Y el exilio español fue un fenómeno muy importante. Fue y sigue siendo un fenómeno muy importante en México, porque este exilio no es historia, es memoria viva en nuestro país. Aquí están los hijos, nietos y descendientes de los exiliados que se han convertido en mexicanos de pleno derecho. Y los autores que decidimos elegir para esta serie de verano fueron en su momento intelectuales, escritores que tuvieron un gran peso en México, que fueron maestros y que dejaron una huella muy honda. Entonces, el exilio encontró, en el caso de México, el asilo y el resguardo de esta palabra que les permitió a los escritores volver a empezar y seguir escribiendo, con algunos casos paradigmáticos. La elección de un poema en catalán es porque no solo Ramón Shirao hizo su obra en México en catalán, sino también uno de los autores que vamos a presentar, tal fue el caso. Fue un escritor que siguió produciendo en catalán. Alfredo. Bueno, a mí me gustaría resaltar esto de el resguardo de la palabra, ¿no? Garantizar en las situaciones y condiciones cuando se puede, que siga la palabra andando y hondando en los sentimientos, ya sea en la poesía, en el ensayo, en la escritura. No todos pudieron. Sabemos de los escritores, poetas que murieron durante la Guerra Civil o no pudieron salir, como el caso de Federico García Lorca, por ejemplo, que por cierto estaba a un paso de venir a México. El propio Miguel Hernández, que murió posteriormente en una cárcel, etcétera. Pero hay quienes sí pudieron volar con su palabra en las condiciones forzadas, pero que bueno, tuvieron un buen aterrizaje en estas tierras mexicanas, la verdad hay que decirlo, generosas, hospitalarias, que permitieron, pues sí, en la desgracia que vivían estas familias, estos personajes, pues darles las condiciones y las oportunidades de mantener su palabra y seguirla compartiendo con todos nosotros. A mí me encanta y me emociona este término de resguardar la palabra.
¿Qué retos creen que implica o piensan que implica el tratar de contar una historia del exilio, sobre todo hablando de literatura, a través de un formato radiofónico? Bueno, el primer reto es traer la palabra viva a los oyentes. Los escritores no existen mientras no se abre el texto que dejaron y alguien los lee o los escucha. Entonces, en el caso de traerlos al radio, a la palabra viva, el reto era justamente lograr que los escritores hablaran por sí mismos. Y yo creo, Alfredo, si estás de acuerdo, que eso lo logramos en general. Eh, los escritores por sí mismos y en un solo caso a través de un intermediario fueron capaces de transmitirnos su obra de viva voz. Sí, definitivamente el haber atrapado al vuelo las palabras, las voces de los propios poetas siempre ha sido algo emotivo, histórico, que otra vez vuelvo a decirlo, no siempre se logró. Hay una búsqueda de décadas, por ejemplo, de la voz de Federico García Lorca, con el valor que pudiera tener esto, obtenerlo de las entrevistas que dio en Buenos Aires, en Nueva York, bueno, obviamente en España, pero que no se ha podido. Es su piano el que ha traspasado en sonido, ¿no? Este tiempo, pero el tener este grupo de poetas en su propia voz, su propia poesía, y tratar de entender, dar por lo menos elementos básicos de qué condiciones tuvieron a partir de su salida de España para el desarrollo, cómo afectó esto el desarrollo de su poesía, de sus ensayos, de su literatura en general. Dar por lo menos algunos indicios sobre este condicionamiento que tuvieron ellos, que les cambió, por supuesto, la vida en todos los sentidos, Sí. pero que les permitió también incursionar en temas, pues algunos dolorosos, otros de adaptación, y tenemos ahí sí de todas las manifestaciones posibles, porque cada uno de ellos mantuvo su estilo, su personalidad, y además, pues cómo se vivió cada quien, cada grupo de exiliados, cómo vivieron esto. Porque a mí sí me gustaría destacar que fundamentalmente fueron dos generaciones las que estamos abordando de poetas y de escritores. Una de los que llegaron ya, vamos a decirlo así, hechos y derechos, escritores, incluso con libros de poesía en la mano, y que ya, pues obviamente vivieron el exilio con esta derrota a cuestas y demás, y los que llegaron pequeños, los que son, digamos, la segunda generación del exilio, los, el exilio de la guerra, los niños de la guerra que se les decían y que ya crecieron en este ambiente y contexto mexicano, pero sin dejar de tener pues estas referencias de vida, de la familia, de ellos mismos, sus recuerdos, aunque eran niños de 8, 7, 9, 10 años, el recuerdo recreado por ellos mismos y cómo vivieron también este destino que los llevó a México. Y no todos tuvieron los mismos caminos. Hay quienes, pues sí, se adaptaron a lo que eran las corrientes literarias mexicanas, por ejemplo. Tenemos casos donde hay admiración a la poesía mexicana y se recrean aquí, y hay quienes mantienen una distancia por diversas causas, e incluso quien no quiere tener relación con la propia gente del exilio, ¿no? O sea, tenemos de todo un poco de lo que es ahora sí que la condición humana, ¿no? Las reacciones de cada uno de estos talentosos escritores. ¿Por qué no nos adelantan los nombres de los escritores sobre ¿Cómo los no? que hablará la serie? ¿Cómo no? En orden, el primero es León Felipe, que es, como dijo correctamente Alfredo, de la primera generación, los que ya estaban formados. Luego está Tomás Segovia, que llega aquí de 10, 11 años y prácticamente se forma en México. Luego está Max Sau, que también era un escritor hecho y derecho. Luego tenemos a Agustí Bartra, que también era un poeta ya hecho y derecho cuando llegó a México, y además es el caso de un escritor que escribió y cultivó la poesía en catalán y en español, pero él siguió procurando escribir en catalán. Luego tenemos a Gerardo Denis, que es el seudónimo de Juan Almela, que también pertenece a esta segunda generación, que llegó aquí en 42, tenía 8 años. Y finalmente está Luis Ríos, que también era de los niños de la guerra. Y
Algo que quería comentar, complementar que dijo Alfredo, sí es cierto, digamos, estos autores dan una muestra de distintas maneras de enfocar la literatura, y en particular algo que es muy llamativo es el caso de Max Au, que lo hace desde el humor, ¿no? Esto que decías, Alfredo, el caso de Max Au es excepcional, porque además la muestra que ponemos es una muestra completamente humorosa. Era un escritor muy crítico, pero con un enorme sentido del humor. Entonces, estos son los cinco poetas, un narrador, ensayistas también, que van a formar la serie de verano. Y habrá invitados al programa, además de, bueno, ustedes que Creo. son quienes conducirán principalmente el programa, ¿habrá algunos invitados? Alfredo. Bueno, ahí me gustaría ahí comentar, por ejemplo, en el caso del poeta Tomás Segovia, vamos a tener el gusto y el honor de compartir en los comentarios de su viuda, María Luisa Capella, que bueno, pues nos va a hablar muy de cerca de la vida y de la creación de Tomás Segovia, de sus procesos, alguna anécdota, siempre en esta voz tan querida por todos nosotros que es de María Luisa Capella, por ejemplo. Pero hay otros invitados, ¿verdad, Alonso? Claro. Bueno, tenemos además, igual con una gran cercanía, al hijo de Luis Ríos, Azcoitia, Luis Ríos Caso, que es colaborador frecuente de Conexión y de Pensadeus, y que también da una entrevista muy entrañable. Y en el caso de Agustí Bartra, ahí desafortunadamente no pudimos contactar a gente más cercana, pero el invitado es el escritor José María Espinaza, que se ha especializado en estudiar la literatura en catalán, que él es de ascendencia catalana y que nos hizo el favor de darnos varias muestras de los poemas de Agustí en catalán. Entonces, básicamente tenemos tres invitados muy cercanos a los escritores que vamos a entrevistar. Por último, para cerrar la entrevista, ¿por qué le recomendarían a los radioescuchas, a los oyentes que sintonizaran la serie? Es parte de la historia de las letras españolas, ¿no? Hechas en este caso aquí en México por las circunstancias políticas y de guerra civil que se vivieron, las maneras que tomaron y que es parte de lo que también hoy podemos leer. Es secuencia de todos estos tiempos donde la lengua ha sido la expresión de los contextos, de las vicisitudes históricas y todo. Además, estamos hablando en términos de calidad poética y de escritura de lo más alto que se ha escrito en las letras españolas en el siglo XX, por ejemplo, que es donde se desarrollan fundamentalmente todos estos escritores, y de estilos muy diversos, que eso también es interesantísimo, desde la claridad, transparencia, emotividad de un León Felipe, a la poesía, digamos, más oscura, más árida, más complicada, por decirlo, de Gerardo Denis, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena tener estas referencias, tocar base con ellos para entender este momento, cómo se abordaron los temas que cada uno de ellos vivió, y me parece que es una aportación importante para lo que estamos leyendo en la actualidad. Bueno, aquí yo lo que diría es, a quien le gusta la literatura en general, la poesía en particular, como bien dijo Alfredo, pensamos que los 6 ejemplos son ejemplos de extraordinaria calidad. Algunos de ellos, como mencionaba Alfredo, ya llegaron hechos y derechos y entonces tienen un gran cartel en España. Otros no tanto, pero han ido ganando su lugar poco a poco. Ese es el caso de Tomás Segovia o de Luis Ríos, que han ido ganando su lugar poco a poco y los mismos españoles los van redescubriendo. Entonces, son 6 autores de primerísima calidad. Son 6 autores que forman parte muy importante de la corriente de la literatura mexicana del siglo XX. Los 3 mayores, León Felipe, Max Sau, murieron en México. Bartra no, Bartra regresó a su tierra y regresó con éxito a Cataluña, pero los 2 grandes murieron aquí en México. Y los otros más chicos, la segunda generación, Tomás Segovia, Gerardo Denis y Luis Ríos, también murieron en México. Entonces, yo creo que lo que dijo Alfredo es totalmente cierto, forman parte
de esta corriente de la literatura mexicana. Son autores extraordinariamente importantes, son autores que siguen teniendo vigencia. En el programa de Gerardo Denis platicamos ampliamente de un libro que acaba de publicar un escritor mexicano, pues Fernando Fernández, respecto a ensayos dedicados nada más a Gerardo Denis, ¿no? Y lo mismo Tomás Segovia se está reeditando, se sigue editando en México y en España, Luis Ríos también, es decir, son autores que están vigentes, que están vivos, que no se han perdido, y bueno, son autores de extraordinaria calidad, y como bien dijo Alfredo, de todas las tendencias, hay para todos los gustos, y hay una sorpresa especial, escuchen los programas y van a encontrar una sorpresa especial. Vamos a vender la trama. Leonardo me está pidiendo la palabra. Adelante. Gracias, Miriam. No, bueno, es que después de escucharlos, quedo profundamente admirado y además digo, oye, para un genuino aficionado a la literatura, este es un imperdible. Y este compendio que están haciendo seguramente será uno que en algún tiempo alguien irá a buscar hasta para investigaciones académicas. Dudo mucho que fuera de la academia se haga algo como esto y yo creo que tu audiencia va a estar extraordinariamente agradecida con esta aportación. Pues esperamos que sí. Moltes gràcies, Alonso i Alfredo, per acompanyar-nos en aquest darrer programa de Connexió Mèxic i amb qui compartirem en unes setmanes paraules, memòria i reflexions al voltant d'aquesta nova proposta i sèrie radiofònica. Molta sort amb Vol, Exili i Resguarda la Paraula, una producció de Radio Amèrica Barcelona, Mèxic, que ens convida a escoltar amb calma i a repensar el passat des del valor de la paraula i l'experiència de l'exili. A vosaltres, oients, us la recomanem, no us la perdeu, s'emetrà els divendres a l'espai de Pensaveus Compartides i promet emocionar, fer-nos pensar, recordar i descobrir veus imprescindibles. Gràcies a l'audiència per la vostra atenció al llarg d'aquesta temporada. Ha estat un plaer compartir el camí amb vosaltres i comptar amb la vostra complicitat, els vostres comentaris i el vostre suport. Bones vacances d'estiu. Ens retrobem amb energia renovada al setembre. Fins aviat i cuideu-vos molt.